Cordial saludo, mi nombre es Wilmer Muñoz, estudiante de Seguridad Informática. Esta es la demostración del Código de Comunicación e Intercambio de Información Segura por canales seguros para algoritmos y modelos criptográficos para la fase 4. Como vemos acá, pues según lo pide la guía, pues se monta la infraestructura en GNS3. Pues el entorno de simulación tiene mi nombre, WM, las iniciales de mi nombre, Wilmer Muñoz, fase 4, donde tengo montada pues la nube y un cliente y un servidor. Los vemos acá. Al lado izquierdo tenemos el cliente, al lado derecho tenemos el servidor. Entonces pues la idea es correr un código que tengo en este momento al lado izquierdo, como vemos en esta carpeta, un código que se llama sftp envíos.sh. Es un script para poder automatizar el envío de información al servidor. Lo primero entonces que necesitamos es asegurar la comunicación entre servidor y cliente. Se crearon pues el par de claves en el cliente que pues están por acá. Por acá están, la miramos. Acá en SSH tenemos la clave del cliente, la clave privada del cliente, la clave pública del cliente. Ya habíamos pasado previamente la clave pública del servidor, que es con la que vamos a asegurar los documentos para enviarlos al servidor. La clave pública del cliente se comparte con el servidor. En este caso pues vamos a verlo por acá. Se comparte con el servidor para poder realizar la comunicación a través de clave pública. Entonces vamos a verlo acá. Perdón, aquí no, esto no es. Entonces aquí tenemos en Authorized Case, que es un archivo donde se guardan las claves públicas de los clientes para que el servidor las pueda proteger y puedan realizar la comunicación vía SSH. Esa es la clave pública del cliente. Bueno, se hace la configuración respectiva para que haga la comunicación. La vamos a probar acá. Entonces, vamos a probarla con este comando. Sería donde se encuentra la clave pública, perdón, la clave privada. Entonces sería de esta forma. Clave cliente. Entonces tenemos aquí bueno, otra cosa que hace falta aclarar es que pues en la guía nos pide que el direccionamiento de los equipos sobre todo el cliente tenga nuestro número de cédula. Mi número de cédula es 778-052. La IP del cliente, aquí lo voy a mostrar acá. Como vemos, la clave del cliente es mi número de cédula, ¿sí? Organizado en mi número de cédula, 7178052. Y la clave pues del servidor, 71787. Vamos a establecer la comunicación de esta forma. Ahí está. Entonces la comunicación a través de clave pública, clave público-privada, se está estableciendo. Aquí ya podemos ver pues que dice prueba server, que es el nombre del servidor, ¿sí? Y aquí podemos ver nosotros, a ver qué carpetas tenemos. Tenemos C de Bogotá, nosotros dentro de C de Bogotá, sería una carpeta en el servidor donde se va a guardar todo lo de la sede. Pues se supone que el cliente es de la sede de Bogotá. Entonces acá dentro tenemos tres carpetas que son diario, semanal, mensual. Veamos que hay en diario. Por el momento no hay nada, no se ha iniciado la comunicación, no se ha iniciado el intercambio de información. Eso es. Aquí de forma gráfica al lado derecho pues podemos verlo también, la carpeta Home, C de Bogotá y las tres carpetas diario, semanal, mensual. Eso es. Ahora, aquí pues entonces tenemos una carpeta que se llama DIAN en el cliente, donde van a parar todos los archivos que van a generar por un programa de contabilidad o alguna caja, bueno, cualquier programa de estos. Tenemos acá los mensuales también, semanales, envíos diarios, mensuales, semanales. ¿Ya? Aquí había hecho algunas pruebas, voy a borrar estas carpetas y solo voy a dejar las carpetas semanales, mensuales, diarios sin ningún contenido. Listo. Ahora para verificar el funcionamiento del
código, pues inicialmente vamos a revisarlo, ya lo tengo por acá desplegado, STF envíos. Vamos a explicarlo rápidamente. Pues es simplemente un código bash. Inicialmente teníamos una controversia de cómo íbamos a guardar o pasar los parámetros de configuración, como por ejemplo el servidor destino, la ruta destino, donde va a estar la clave pública o la clave privada del cliente, cuándo se van a enviar los informes diario, mensual, semanal. Inicialmente pues lo hicimos a través de un archivo, pero entonces obviamente había problemas de seguridad, luego que manualmente, pero no se podía porque tenía que ser automático. El enfoque que utilicé, no sé si está bien, para mí pues sería lo más adecuado. Inicialmente el programa me pide una configuración, por acá la tenemos, donde me pide dónde están los reportes diarios, dónde está la carpeta de los semanales, de los mensuales, cada cuánto semanalmente se va a enviar, o sea el día de la semana, y mensualmente la fecha en que se va a enviar, 15, el primero, el 15, los 30, donde se encuentra la ruta del servidor, donde está la clave del cliente, la clave privada del cliente, y donde está la clave pública del servidor. Como dijimos, la clave privada del cliente es para establecer la comunicación y la clave pública del servidor para cifrar los archivos que se van a enviar. Después de haber pedido esto, solo me lo pide una vez, ya está configurado por el tiempo. Todo esto lo almacena en un archivo y lo guarda en un archivo TXT, lo cifra. Por acá tenemos la parte donde se cifra el archivo, ¿sí? Por acá donde cifra la configuración. No sé si lo veo por acá. ¿Sí? Después de que me pide todos esos datos, entonces cifra la configuración. También hay un procedimiento para descifrar la configuración y se guarda en una carpeta segura. En este caso pues la tenemos por acá, config, en una carpetica que se llama MyScript, y la tenemos acá, está encriptada. La idea es que el archivo, cada vez que se inicie el código, cada vez que se inicie, desencripte esa información, la agregue a sus parámetros y pueda ejecutarse. Pues sería como la forma que considero que se debe hacer. No sé si será el enfoque que se está buscando, pero para mí sería como estaría bien. Bueno, continuamos analizando aquí el código rápidamente. Después de pedirme todo eso, que solo me lo pide una vez, aclaro, después de eso ya trabaja de manera automática sin pedirme nada. La idea pues general, por aquí lo vemos, lo más importante es la parte del cifrado híbrido, el enfoque que se siguió. La idea en general es que se crea una clave AES aleatoria, y con esa clave ciframos el contenido de los archivos. Luego la clave AES se cifra con RSA. Para RSA pues se crea un vector de inicialización. Se utiliza, por aquí lo vemos, RSA, sí, por aquí clave AES. Y la idea es que en el archivo pues se guarda la clave, el vector de inicialización y los datos encriptados en un archivo. Por acá más abajo lo vemos, acá está, ¿sí? El vector de inicialización, la clave encriptada y los datos cifrados. Ese es como el enfoque de la encriptación híbrida. Después de que los archivos quedan encriptados, entonces se proceden a comprimir, ¿sí? Se crea el hash del archivo original, que es el que también se debe enviar. Aquí está el hash del archivo original, y se comprime. ¿Qué se comprime? El archivo con el hash del archivo original y el archivo cifrado con la información pues de los datos, que lleva los datos, el vector de inicialización y la clave AES cifrada que se utilizará en el servidor. Finalmente, cuando ya se crea el archivo zip, se limpian los archivos temporales que no se necesitan, son residuos, pues el archivo cifrado y otros pues que no, en el momento no se requiere, y el archivo comprimido se pasa a, por ejemplo en diarios, se va a crear una carpeta que se va a llamar pendientes, y ahí se va a ingresar ese archivo, ya lo vamos a ver más adelante. Luego viene, después de que ya está el archivo comprimido, viene el envío por SFTP. Este es el segmento de código, el proceso para enviarlo por SFTP. Entonces aquí ya recurre a las variables que se introdujeron del archivo encriptado, que son la clave pública, la clave privada del cliente, la dirección remota y la ruta remota. Ya teniendo eso, se establece la comunicación. Aquí pues se decide hacia dónde se van a enviar, porque hay una parte que hay que decidir si se envían los reportes diarios, semanales o mensuales. Entonces esta parte pues dependiendo del archivo me va a elegir si se enviará a esas rutas. Finalmente pues se arma el paquete para enviarlo. Aquí me falta una parte. Bueno, aquí busca los zip, en las carpetas pendientes busca los zip, y finalmente aquí envía archivos por SFTP. Hay una parte importante aquí que hay que aclarar, y es que el zip, los archivos cifrados, los zip se envían, comprimir el archivo, enviarlo por SFTP, listo.
los archivos se envían correctamente. Bueno, acá, después de que ha establecido la ruta y la forma en que se va a enviar, nosotros entonces vamos. Entonces aquí se envía, aquí se arma el comando sftp y cliente, ¿sí? Que sería el servidor remoto, y el servidor, perdón, la clave privada inicialmente, y la ruta de la clave privada del cliente y la ruta de conexión al servidor. ¿Listo? Después de que se envía, pues se verifica que es exitoso. Hay muchas cosas, pues el código que el código le hace falta, por ejemplo el manejo de logs y esas cosas, para en caso de que pasen algunos errores, pues podamos verificar de dónde provienen y qué se puede hacer para solucionarlos. No lo implementé por el tiempo, pero bueno, sería una mejora futuro, que obviamente pues sería importante. Bueno, aquí ya hacia abajo ya sería la ejecución normal del código. Y cosas pues que le he agregado para que funcione mejor, como la detección de ciertos módulos, de CryptoDOM, y bueno. Viene la parte del proceso de los archivos, donde busca lo que se va a procesar, los reportes diarios, el periodo semanal, el periodo mensual, etc. Y se ejecuta. Aquí, como la idea es que se ejecute en cierto tiempo, esto se va a pasar a cron tab, una tarea, y se va a ejecutar de forma diaria. Los archivos diarios pues obviamente se van a enviar apenas se ejecute el código. Los semanales y mensuales según lo que nosotros les hayamos ingresado. El código pues aquí está la línea donde obtiene la fecha y decide si se pueden enviar los archivos o no. Aquí le hago una pequeña trampa pues para que me funcione más rápido, y vamos a hacer la demostración, que es simplemente cargar la variable de la fecha, cargarla con lo que ingresé en los parámetros iniciales. Entonces estado para lunes, pues lo voy a colocar lunes, y para la fecha del 15, de los 15. Aquí por el momento pues voy a comentarla para verificar el funcionamiento. Entonces aquí voy a cerrarlo un momento y vamos a ejecutarlo. Pero para ejecutarlo pues tenemos que cargar algún documento, no vamos a encontrar nada, no hay nada aquí. Entonces si yo ejecuto el programa, obviamente no me va a funcionar. O sea, sí va a funcionar, pero no va a enviar nada. Aquí lo voy a dejar en el servidor, en la carpeta de para que veamos que esté cargando información. Acá, bash sftp envíos sh. Lo ejecuto, ¿sí? Entonces, como no hay nada cargado, que me va a decir no se encontraron archivos válidos, enviarlos. Hoy no es lunes, no se procesan los reportes semanales. Hoy no es 15, no se procesan los reportes mensuales. No existen carpetas para pendientes diarios, semanales o mensuales. No hay nada para enviar. Entonces, pues tenemos que cargarle algo. Como cosa mía, pues he creado un código para generar los archivos de manera automática, pero no me demore mucho, donde me genere una factura o algo parecido a una factura electrónica. Aquí este es el modelo, que me genere un documento equivalente o algo parecido, pues que lo vamos a distinguir, y una nota crédito. Ahí la tenemos. No tiene ningún serial, se supone que antes, en la primera línea, acá vaya el serial, que nos pide también la guía. Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar quieto. Listo, bueno, y voy a proceder a generar el código. Voy a cambiarle aquí una parte pequeña. Mi serial para cada archivo va a iniciar con mi número de cédula, 7178-052 más 1, de ahí en adelante. Lo vamos a dejar así. Y simplemente lo voy a ejecutar. Acá, esto es solo para generar la facturación, no va a pasar nada. Entonces verificamos que se haya generado acá en la carpeta diarios, y tenemos aquí nuestro archivo. Esta es la factura electrónica que se va a enviar diariamente, y el serial, como vemos, empieza en el 1. Tenemos también, bueno, asimismo para los otros archivos, el mensual, ¿sí?, con su serial, que es el de nota crédito, y el semanal, que es el documento equivalente, también con su serial. Listo. Ya podemos proceder a enviar los archivos. Ahora sí, el código lo dejé en documentos, lo podemos dejar en cualquier carpeta. Lo importante es que en la configuración apunte a los archivos, a los documentos, y que se pueda ejecutar bien en cron. Ya veremos cómo. Voy a ejecutarlo porque ya lo tengo listo para ejecutarlo. ¿Sí? Ahí ya encontró algunos documentos. Igual me va a decir aquí, acá, no existen carpetas para semanales y para mensuales, porque obviamente no hay reportes, porque no es lunes, aunque ya estén, y no es el día 15, no los va a enviar.
Entonces veamos cómo se ve acá. Diarios, que me creo dos carpetas donde están los pendientes, obviamente no hay nada porque ya se enviaron, y los procesados, lo vamos a dejar ahí. Y aquí en el servidor, al lado derecho está, como vimos, ya se agregó un archivo FE que está en la carpeta de diarios y llegó satisfactoriamente. Vamos a hacer lo mismo para semanal y mensual, pero vamos a cambiar aquí en el código, vamos a hacerle trampa para que se ejecute rápidamente y le vamos a cambiar aquí para el día del mes, el 15, vamos a forzarlo, y para el día de la semana, lunes, que fue lo que asignamos en los parámetros iniciales, y lo vamos a ejecutar. A ver qué pasa. Ahí está. Entonces, ¿qué me está diciendo? No hay archivos válidos en diarios porque ya se habían enviado y está vacío los pendientes y los archivos que se tienen que procesar, entonces no se procesa. Pero para el resto sí los encuentra. Para los archivos mensuales, aquí genera el TXT, se crean, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Los comprimidos, ¿sí? Se crean los archivos comprimidos y se inicia el envío cada vez. Para los mensuales también, etc. Y verificamos que en mensuales también llegó, semanal también llegó, y aquí también se crean las carpetas para mensuales, pendientes no hay, procesados no hay. Voy a generar otro archivo para que pues veamos cómo está funcionando. Aquí ya lo teníamos. Acá. En este caso voy a generar un archivo acá, sí, ya, listo. Listo. Se genera otro archivo, voy a generar otro. Listo, o sea, generé dos archivos por cada reporte. ¿Sí? Diarios están estos dos archivos. Pero, ¿qué pasa si nosotros desconectamos el servidor? Aquí yo le quité la comunicación al servidor, lo vamos a dar un momentico. Vamos a ver si tiene ping. Ya está caído, el servidor se cayó. Y vamos a ejecutar el código. Ahí se generaron dos archivos porque obviamente los encontró, pero aquí comienzan los errores. Fallo al enviar archivo. Este tipo de archivos es el que me falta colocarlos en algún tipo de log para poderlos identificar después, obviamente. ¿Listo? Entonces acá, bueno, él ya inició el proceso de envío, pero no pudo enviarlos por algún motivo. En diarios entonces tendremos aquí los comprimidos que no pudieron enviarse. Los va a dejar ahí pendientes. ¿Sí? Como vemos en esos archivos tenemos un archivo .enc que es el encriptado y el archivo hash, hash, que sería el contenido del archivo hash original, ¿sí? Para poderlo comparar después. El programa me elimina cuando ya los he enviado, elimina las carpetas en zip, los comprimidos, pues porque aquí en el cliente ya no los necesitaríamos porque están encriptados con la clave pública del servidor. Ya tampoco valdría descifrarlos porque necesitamos la clave privada del servidor y no la tenemos. Igual pues aquí se me genera uso de espacio, entonces simplemente lo borramos. Pero quedan en procesados aquí, los originales, en el cliente. De pronto a futuro, no sé, se pueden guardar de una manera más segura o como se considere, pues, para tenerlos de evidencia que sí se enviaron. Bueno, ¿qué pasa si ahora restauro la conexión? Aquí voy a conectar el servidor, vamos a ver, aquí ya lo tenemos, ya está dando ping, cable conectado, ¿sí? Y vamos a reintentar enviarlos. Se supone que cuando el código se vuelva a ejecutar, él tendrá que buscar los pendientes y reenviarlos. Habíamos generado dos por carpeta, semanal, mensual, diario. Debería aparecer aquí también cuando se restablezca. Entonces vamos a ejecutar el código. Ahí encontró carpetas enviados y ya inmediatamente los está enviando al servidor. Aquí ya tenemos consecutivo 22 y 23. Lo mismo para mensual y para semanal. Obviamente pues no van a tener de pronto los mismos consecutivos en un ejercicio real, en producción. Ya es muy diferente, pero la idea pues es simular que sí se está cumpliendo con la ejecución de envío de información. Bueno, por este lado. Bueno, entonces ya después de haberlos enviado al servidor, se supone que debemos descomprimirlos y verificar si llegó el archivo de manera íntegra al servidor. Entonces, para hacerlo, primero vamos a verificar acá, ejemplo, vamos a elegir, no sé, mensuales. Los archivos mensuales, los archivos procesados, como vemos aquí ya salieron dependientes, no hay nada. En archivos procesados vamos a elegir el que tiene el serial 22, no, el 7380522, así que fue enviado el día de hoy, se supone. Vamos a abrirlo, aquí lo tenemos, ¿sí? Obviamente en producción pues todos estos datos tendrán que cambiar, por ahora son los mismos, pero aquí al interior del archivo tenemos el consecutivo. Vamos a verificarlo en el servidor. Como dijimos, era el mensual, ¿sí?
con el consecutivo 2, 22, al final. Aquí voy a hacer algo. Ya tengo por aquí un espacio donde los voy a descomprimir. ¿Sí? Como vemos, voy a ver acá, a señalar, tenemos el punto DNS, que es el encriptado, y el hash. En el hash, pues fácilmente lo podemos estar viendo, ¿sí? Que sería la generación el hash del archivo original en texto. Ya lo vamos a comprobar. Y vamos a descifrarlo. Para descifrarlo se utiliza entonces la clave privada del servidor que se encuentra en la carpeta segura acá del sistema, que es la clave privada del servidor. Entonces vamos para allá, voy a ejecutar este código para poderlo descifrar. Ya está ahí todo listo, simplemente es hacer el proceso contrario. Se descifra la clave AS con RS y el vector de inicialización que está en ese mismo archivo, y con la clave AS que se descifró, que ya está descifrada, se descifran los datos que vienen ahí. ¿Esto por qué se hace? Y se aclara. Se hace porque RS no maneja archivos grandes, maneja bloques pequeños, máximo de 1 mega, si no estoy mal. En cambio, AES funciona con archivos grandes. La idea es solo encriptar con RS la clave, que es más pequeña, pesa menos y se puede manejar. Y con AES, pues se encriptan los archivos grandes. Listo, para tener mayor capacidad en caso que pues, los archivos generados sean de mayor capacidad. Vamos entonces, voy a ejecutarlo. Ya lo tenía yo listo, y si no, pues lo voy a ejecutar acá. Ahí ya lo descifró. Y aquí el texto final sería este documento con el serial TXT. Si lo abrimos, pues va a ser el mismo documento. Tenemos el serial, pero todos sabemos que esto no es garantía de que sea la información íntegra. La idea es comprobarlo con el hash. Entonces vamos a hacerlo. Inicialmente voy a leer el archivo con el que tiene como contenido el hash. Entonces, ahí lo tenemos. Y pues va a hacer la verificación realizando el hash del texto que llegó al servidor. Entonces en este caso se haría en este. Entonces lo vamos a ejecutar. Bueno, entonces aquí vamos a ejecutarlo. Se utiliza el SH256, se utilizó para crear el hash. Aquí también vamos a obtenerlo. TXT, que sería el archivo original que llegó al servidor. Y pues, como vemos, es idéntico. La única diferencia pues en el hash generado manualmente es que me coloca un comentario a cuál pertenece, en el otro no está, faltaría, pero son idénticos. Ahí quiere decir que llegó de manera íntegra. Esa sería la prueba del funcionamiento del código. Aquí pues lo único que me hizo falta, bueno, me hace falta acá probar que funciona con Cron. Para eso entonces vamos al archivo cliente. Voy a cerrar por acá. Voy a dejar esto quito. Al archivo cliente. Voy a dejarlo quito por acá. Voy a generar primero los archivos, dejar todo listo y ya les muestro cómo funciona con Cron. Bueno, tenemos, voy a probar el funcionamiento con Cron. Para eso entonces utilizo este comando en el cliente. Sí, perdón. Listo. Cron tab E. Y vamos a verificar aquí. Bueno, está toda al final ya le había agregado las líneas para que funcionara. Entonces voy a descomentar esta línea que anteriormente pues la había agregado para las pruebas. Y aquí lo que me está diciendo es que para prueba el archivo principal es ftp envíos.sh, que es el encargado de la información, y procesarla se va a ejecutar cada 2 minutos. Adicionalmente pues coloqué aquí el código para agilizar un poquito el de generar la facturación, o bueno, los documentos, para que se ejecute cada minuto. Lo guardamos. Aquí voy a sacar aquí un relojito. Voy a guardar el archivo. Listo. Aquí vamos a dejar quietico. Aquí ya comenzó a funcionar. Vamos a ponerlo a correr. Más o menos en 1 minuto tiene que estar generando los documentos y cada uno los tiene que estar enviando. Bueno, esto ya depende, es de Cron. Entonces lo voy a dejar corriendo así para que nos demos cuenta.
Entonces mientras se va ejecutando, pues voy comentando las dificultades que tuve en hacer esto. Inicialmente fue la comunicación entre cliente y servidor. A veces no me quedaba bien configurada la clave pública. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que activar el firewall con algunas pruebas sin activarlo. En ambos equipos funciona, pero en otras parece que restringe. Así esté desactivado, el firewall molesta. Entonces hay que activarlo y sobre todo en el servidor dar permisos para el puerto 22. Una recomendación es que si se puede, se debe cambiar ese puerto para que evitar ataques pues por puertos comunes o puertos más usados. Aquí ya se generó la factura, lo vemos acá a la derecha, a la izquierda, perdón, se generó la documentación con serial 26, ¿sí? Con código 26, debería pues verse por acá cuando se aplique. Entonces venía diciéndose, una parte es el firewall, otra parte es la configuración del acceso por clave pública en config, para configurar el archivo. Ahí ya se activó solo y debería enviarlo. Ya aquí incluso aparecieron dos facturas, dos archivos que de pronto estaban pendientes, el 26 y el 27, ¿sí? Y así se va a pasar. Con los archivos de configuración para la comunicación SSH también hay que tener mucho cuidado, desactivar lo que no se necesita, verificar el puerto 22 y la ruta donde se encuentra el archivo de la clave pública, que sería la clave pública del cliente para la comunicación SSH. Esa sería la verificación con Chrome. Si ya vimos que se está ejecutando, ahí se creó otro archivo, en este caso pues estoy en mensual, aquí tengo otro, ¿sí? Y se está ejecutando como lo programamos. Ahora ya depende de nosotros y de la necesidad pues de la empresa o de la infraestructura, programarlo para que se envíe que se active cada fecha, cada día, ¿sí? Para que todo se ejecute de manera automática. En este momento pues estaba el archivo que lo configuramos para que se ejecutara el envío semanal y mensual, inmediatamente se ejecute el programa, pero esto se hace por fecha. Vemos el último movimiento, ya vemos que funciona también la comprobación del hash en el servidor. Esperemos que se envíe ese archivo y ya terminaríamos la prueba. Listo, ahí salieron, incluso se generaron 3 archivos diferentes. Aquí tenemos 27, 28, 29 y en procesados tenemos hasta el 29. Listo. Entonces así se verifica el funcionamiento. No hay mucho tiempo para explicar todo el código, entonces lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, eso sería todo.